mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Bien, mis amados, como todas las noches, vamos a quedar a cargo de nuestro hermano Raúl Fernández, nuestro hermano pastor, va a estar predicándonos, enseñándonos. Preparemos nuestros corazones, ya tienen que estar preparados para que la palabra de Dios nos enseñe en esta noche. Mi hermano, que Dios te use, Dios te bendiga, mi amado. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Me escuchan bien? Bien, hoy día necesitamos buenos oidores de la palabra. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por esta nueva noche de oración, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. También damos gracias a nuestro Dios porque podemos estar juntos, podemos saludarnos, podemos animarnos al amor y a las buenas obras. Le agradecemos a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 45. Marcos 10, 45. Es un hermoso versículo, un versículo donde vamos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando en este versículo. ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque he estado pensando acerca de los hombres y mujeres que son importantes en el reino de Dios y en la iglesia. Hablo de siervos. ¿Quiénes son esos siervos importantes? ¿Quiénes son esos siervos que se entregan por completo en la obra? Este es un versículo bien profundo, bien maravilloso. Y me gustaría que este versículo sea un tesoro en nuestros corazones, tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque la naturaleza en el reino de Dios tiene que ver con ser siervos, ser servidores. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de gloria, siendo el Creador, siendo el Hijo de Dios, Él se hizo siervo para servir y dar su vida en rescate de todos nosotros. Él se hizo siervo. Mire el sentir de nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de gloria, siendo el Creador, siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo. Y estaba pensando en las palabras del apóstol Pablo en la carta de Filipenses. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Si queremos saber cómo es un siervo en el reino de Dios, dentro de la iglesia, miremos a nuestro Señor
Jesucristo. Porque Él nos ha dejado ejemplo a nosotros. Hay pasajes en la Escritura en que dice, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Estaba pensando estos días también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo 13, quedan pocas horas. A nuestro Señor Jesucristo le quedan pocas horas, le queda poco tiempo para volver a casa. Él va a partir de este mundo. Él va a volver a casa. Él va a volver a su hogar. Se va de este mundo y se va al Padre, de donde Él vino. Y Juan 13:1 dice que a los suyos los amó hasta el fin. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Y esa es una de las características también de un siervo de Dios. Ahí en Juan 13 están los discípulos y está Jesús sentado a la mesa con ellos. En un momento, Jesús se levanta de la mesa. Toma una toalla, toma un lebrillo con agua. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a lavar los pies de los discípulos. Pregunta, ¿Jesús sabe qué tipo de pies va a lavar? ¿Jesús sabe a quién le va a lavar los pies? Le va a lavar los pies a Pedro. Jesús sabe lo que va a pasar con Pedro. Le va a lavar los pies a Judas. Jesús sabe lo que va a hacer Judas. Le va a lavar los pies a los otros discípulos y Jesús sabe que lo van a dejar solo. Y ahí está. Va a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quiénes eran los que lavaban los pies antiguamente, en el Antiguo Testamento? Era un trabajo que hacían solamente los esclavos. Eran los esclavos los que se encargaban de hacer esa labor. Cuando llegaba una visita, el esclavo tenía que lavarle los pies a esa visita. Y acá, ¿quién va a lavar los pies? Es el Hijo de Dios. Esas manos que crearon todas las cosas. Es el Rey de Gloria. Es el Señor Jesucristo. Y comenzó a lavar los pies. Cuando terminó de lavar los pies, hizo una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes saben lo que hice? ¿Ustedes entienden lo que yo hice? Cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, lo que Él está haciendo, Él los está perdonando. Él les está ofreciendo misericordia. Él está mostrando cómo es un siervo en el reino de Dios. La actitud de un siervo de Dios. Él está sirviendo a los suyos y los sirve hasta el final, porque ya pronto va a partir. Miren la forma, cómo les está enseñando. Ya le había enseñado con palabras, con enseñanzas, con mensajes, y ahora en la práctica. ¿Entienden o saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Ustedes me llaman maestro. Para ustedes soy el maestro. Para ustedes soy el señor. Ustedes me dicen así, maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremendo mensaje! ¿Cómo Cristo me está enseñando a mí? ¿Cómo Cristo enseña a su iglesia? ¿Cómo Cristo enseña a cada uno de nosotros cómo servir? En el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, Dios nos ha puesto ahí para servir. Estamos para servir. No estamos para ser servidos. No buscamos ser servidos. Somos nosotros los que estamos ahí para servir. Yo doy gracias a Dios porque en la iglesia del Señor Jesucristo nos servimos unos a otros. Esta misma reunión de oración tiene que ver con servirnos los unos a los otros. Tiene que ver con ayudarnos los unos a los otros. Tiene que ver con estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. No se trata aquí de tener feeling con uno o con otro. Si vamos a servirle en la iglesia del Señor Jesucristo, si vamos a ser siervos en el reino de Dios, vamos a servir a todos. Y esto todo tiene que ver también con servir a aquellos que muchas veces los miramos y pasan desapercibidos. Aquellos que creemos que son menos importantes, a todos los vamos a servir. Incluso vamos a servir a aquellos que no tienen cómo retribuir el servicio que le vamos a brindar. Así es el reino de Dios. Hermanos míos, iglesia del Señor Jesucristo, esta es la naturaleza en el reino de Dios. Es que nosotros estamos para servir, para servirnos unos a otros, porque tenemos el ejemplo del Maestro, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, se hizo siervo, dio su vida por todos nosotros, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Amados hermanos, ese debe ser nuestro sentir, ese debe ser nuestro pensar y esa debe ser nuestra actitud de servicio en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos míos, a los discípulos del Señor les costó entender que esa es la naturaleza del reino. A los discípulos del Señor, a ellos les costó mucho entender. Esta es la naturaleza del reino. Estamos para servir, no para ser servidos. A ellos les costó entender esta naturaleza de cómo es en el reino de Dios. Les costó entender. Les costó mucho entender. Si ustedes me acompañan a Marcos capítulo, vamos a leer un pasaje en Marcos 8, Marcos 9 y Marcos 10, porque nuestro Señor Jesucristo va a hacer tres anuncios. Va a hacer tres anuncios. Y estos anuncios los va a hacer exclusivamente a sus discípulos. Este anuncio no lo va a hacer a las multitudes, como de costumbre. Es un anuncio que solamente es exclusivamente para sus discípulos. Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32, dice la palabra de Dios, primer anuncio, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos
por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es el primer anuncio. Segundo anuncio, Marcos 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Tercer anuncio, Marcos 10, versículos 32 al 34. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarcelarán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. 3 anuncios. Profundo. Enseñanza profunda. Un mensaje profundo. Jesús está anunciando que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Esos son los 3 anuncios. Los discípulos no entendieron. Por eso en Marcos 9:32 dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo. No entendieron estos anuncios y tenían miedo de preguntar. ¿Por qué tenían miedo? Si ellos siempre están preguntando. Si Pedro es el que primero siempre está preguntando. ¿Por qué tuvieron miedo? Quizás tuvieron miedo de escuchar la respuesta de Jesús. Quizás ese fue el miedo, de escuchar lo que Jesús les iba a responder. Mire, vamos a trabajar con el 9:33, porque dice: y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Miren lo que está pasando. Jesús viene anunciando que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir, que va a resucitar. Y ellos vienen con una disputa en el camino, vienen con otro tema, vienen disputando entre ellos, traen una discusión entre ellos. Y Jesús les pregunta: ¿qué disputabais en el camino? Pregunta: ¿acaso Jesús no sabe lo que ellos vienen disputando? ¿Acaso Jesús no sabe cuál es el tema de conversación de ellos? La verdad es que Jesús sí lo sabe, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús conoce perfectamente. Versículo 34, mas ellos callaron. ¿Por qué callaron? ¿Habrán sentido culpabilidad? ¿Por qué callaron? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esa es la disputa que ellos traen en el camino. Jesús viene anunciando que va a sufrir, que va a padecer, que va a morir, que va a resucitar, y ellos vienen pensando en la gloria. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ocupar ese lugar de privilegio? Ellos vienen con ese tema.
Ellos vienen con ese tema. Jesús dice, voy a morir, voy a sufrir, voy a resucitar al tercer día. Un mensaje profundo, una gran enseñanza, un mensaje que tiene que ver con lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos traen otra conversación. ¿Quién va a ocupar el lugar de privilegio? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el primero? Ellos traen esa disputa. Vienen con esa disputa. Jesús está hablando de sufrimiento, padecimiento. Ellos están soñando con la gloria. Eso es lo que está pasando. Vienen soñando con la gloria. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a estar sobre los demás? Aunque Jesús ya les había enseñado. En el mundo, los gobernantes, los reyes, se enseñorean de los demás. Mas aquí es diferente. En el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, es diferente. Es completamente diferente. Hay un delirio de grandeza en los discípulos. Y ese delirio de grandeza no los deja ver, no los deja asimilar la enseñanza profunda que nuestro Señor Jesucristo les está dando en ese momento. Yo no sé si habrán cristianos hoy en día que tengan esos delirios de grandeza, que se sientan superior a los demás, que miren a los demás en menos. Yo no sé si habrá cristianos así hoy en día, pero sí sé que en la iglesia del Señor Jesucristo, en su reino, todos somos siervos, somos servidores, estamos para servirnos unos a otros, porque el Maestro nos dejó ejemplo, porque tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, tenemos su mensaje, confiamos en su palabra. Es así, mis amados hermanos. Miren lo que va a pasar ahora. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, nuestro Señor Jesucristo se sentó y llamó a los 12, vengan para acá. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el más importante, el más grande dentro del reino de Dios, tiene que hacer dos cosas. La primera, ser el postrero de todo. Procura ser el último. Si quieres ser el primero, si quieres ser el más importante, tienes que ser el último de la fila, el último de allá. Y servidor, y tienes que ser el servidor de todo. Esos son los hombres y mujeres, desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Cristo, los que procuran el último lugar. Y los que son servidores de todos, esos son los hombres y mujeres grandes en el reino de Dios. ¿Quién quiere aspirar a esos lugares? ¿Podemos aspirar a eso? Por supuesto que sí. Comencemos a servir. Seamos siervos de todos. Seamos los últimos. Tengamos esa actitud, ese espíritu, esa mentalidad. Estos siervos de Dios no esperan que los vengan a servir,
siempre están buscando a quién servir. Estos servidores, estos que sirven a los demás, estos que procuran el último lugar, nunca andan pensando, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? No, ellos piensan, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo yo hacer por mis hermanos? ¿En qué les puedo servir? Están siempre pensando, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a servir? Están buscando oportunidades para servir. Hermanos míos, esta actitud de servir, esta actitud de ser siervo, revela profundamente, es una revelación profunda de nuestra fe. Es una revelación profunda de la humildad de nuestros corazones. Cuando servimos de esta forma, estamos mostrando nuestra fe, estamos mostrando que somos de un corazón humilde, estamos mostrando nuestro amor, estamos mostrando que seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, un mensaje para pensar, un mensaje para reflexionar, un mensaje para ponerlo por obra. Tenemos la gran oportunidad de servir a nuestros hermanos. Tenemos esa gran oportunidad de servir a la iglesia, de servir en el reino de Dios. Hermanos míos, un mensaje para reflexionar, un mensaje para pensar, un mensaje para atesorarlo en el corazón y un mensaje para llevarlo a la práctica, porque así glorificamos a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Busca primero